Ya chicos, estamos al aire. Hoy lunes 13 vamos con un nuevo programa de Fuera del Sistema. Hoy día vamos a ver la crisis en la educación municipal. Por esto mismo tenemos dos invitadas que vamos a hacer que se presente. Primero le vamos a dar la bienvenida a nuestra intérprete de lengua de señas, a Josefa, y darle las gracias también por acompañarnos este día. Magdalena, preséntese. Abra su micrófono. Hola, Magdalena Valenzuela, presidenta del Sindicato de Asistentes de la Educación, SAECOM. Paola. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Soy Paola Jara, presidenta del Sindicato de Psicopedagogos y de Funcionarios del Programa de Integración Escolar de la Corporación Municipal de San Fernando. Muchas gracias, Paola. Ofelia. Hola chicas, buenas tardes, buenas noches ya, bienvenidas a ambas. Paola, mucho gusto en conocerte. Con Magdalena ya nos conocemos de muchas batallas. Así que bienvenidas a ambas y pueden explayarse con toda sinceridad y sin miedo. Claro, dejarles en claro de que acá nada está pauteado, que ustedes pueden decir todo lo que quieran, hacer todas las denuncias, los reclamos con nombre y apellido, total, cada una se hace responsable de los comentarios que emiten. Chicas, ustedes son profesoras, ¿verdad? Las dos, Magdalena y Paola. Yo soy ¿no? asistente de la educación, Patricia. ¿Cuál es la diferencia, Magdalena? Los asistentes de la educación somos todos los funcionarios de un establecimiento educacional que no ejercemos la docencia, ¿ya? Por ejemplo, auxiliares de servicio, porteros, personal administrativo, bibliotecarios en muchos casos, secretarias para docentes, más conocidos como inspectores, ellos. Ok, muchas gracias por la aclaración, Magdalena. Paola, ¿tú sí eres profesora? No, tampoco soy profesora, pero trabajo con un sistema que se llama autorización docente. Lo que pasa es que hay una diferencia entre la psicopedagogía y la educación diferencial. ¿Ya? Yo empecé trabajando en el programa de integración escolar que hay en todas las escuelas, donde se trabaja con los niños con diversidades, con necesidades educativas especiales. ¿Ya? Esto es el PIE. Gran falta, exacto, el PIE, donde existe una gran falta de educadoras diferenciales, por lo tanto a las psicopedagogas se nos autoriza el ministerio para trabajar cumpliendo este rol, se nos da una autorización docente, ¿ya? Que no es lo mismo que ser educadora diferencial, ¿cierto? Pero esta autorización nos permite a nosotros poder trabajar de la misma forma que lo hace un docente. Ok, qué bueno las aclaraciones porque así vamos aprendiendo más también de los cargos que tiene cada uno, porque uno le hablan de los profesores y uno los mete a todos en el mismo saco, pues los profesores, los asistentes y todo el tema. Entonces está bueno que hagan las aclaraciones. Paola, cuéntanos un poquito cómo han llevado el tema de la pandemia ustedes, en este caso, tú que trabajas con niños que necesitan el programa de integración PIE, ¿cómo lo están haciendo? Mira, te voy a explicar como a grandes rasgos las divisiones que hay dentro de la escuela para que también pueda entender toda la gente. En las escuelas, como decía Magdalena, están los asistentes de la educación, que son fundamentales para el trabajo de los establecimientos, ¿cierto? Están los docentes y los equipos directivos. En los equipos directivos está el director, jefatura UTP, inspectoría general. ¿Ya? Yo ahora tengo un cargo de jefatura de equipo directivo. Soy UTP en mi escuela, ¿ya? En este año. Estoy a la cabeza de un establecimiento junto a varias personas más y dentro de eso el trabajo que se ha realizado durante pandemia ha sido bien dificultoso, bien difícil, porque tenemos que estar desde nuestros hogares desde el 16 de marzo, que estamos en una cuarentena voluntaria, digamos, y por un lado, y un poco más obligatoria por la suspensión de clase. Se envían guías a los estudiantes, se imprimen en algunos establecimientos, dependiendo de la realidad de cada uno. Yo trabajo en una escuela rural, en el sector de Polonia,
Ya, Bernardo Moreno Frede se llama mi establecimiento. Nosotros tenemos mucha distancia física, digamos, con los estudiantes, por lo tanto nuestro envío de guías es a través de plataformas virtuales como WhatsApp y correos. Ya en las escuelas urbanas este trabajo es distinto porque se imprimen las guías y los apoderados van a buscar estas guías. Pero no tenemos que dejar de lado que la mayor dificultad en pandemia ha sido la estabilidad emocional de nuestros estudiantes, ¿cierto? El estrés de las familias, las dificultades por padres y madres cesantes, ¿cierto? Y también de parte de los docentes y los asistentes de la educación, el hecho de tener que contar con recursos propios. El internet de nuestras casas, ¿cierto? Es recurso propio, nuestros propios computadores, porque no nos podemos llevar cosas de los establecimientos en muchos casos, ¿cierto? Y a partir de esta dificultad de la pandemia, además se nos suma otra dificultad grande, que es el tema central de esta conversación, que es el no pago de sueldos. A todas las dificultades que ya existen en pandemia le sumamos el hecho de tener sueldos pagados retrasados. Desde marzo que los docentes directivos vienen recibiendo el sueldo retrasado, y este mes de julio fue una gran cantidad de familias que quedaron sin sueldo, ¿cierto? 400 familias alrededor, de las cuales ahora aún quedan 8 personas sin sueldo. Ya el resto se le ha ido pagando de manera paulatina. Entonces, estar en esta situación mundial de pandemia y aún así sin sueldo es mucho peor, tanto así para docentes y asistentes de la educación. Acá no hacemos diferencias, ¿cierto? Somos todos partes de la educación de San Fernando, y estar en esta situación crítica de no recibir tu sueldo cuando corresponde, ¿cierto? Nos afecta muchísimo al bolsillo de las familias. Claro, afecta muchísimo por el hecho de que muchas de ustedes son dueñas de casa, tienen hijos, tienen una familia detrás, hay deudas, y más encima pensemos en que muchos de ustedes, al igual que los profesores, están gastando sus recursos que obviamente no son pagados a fin de mes. O sea, ustedes nadie les paga el internet, nadie les paga las horas extras que están trabajando. Porque mucha gente cree que con todo este tema de la pandemia, porque se hacen clases 2 o 3 horas al día, esas son las horas que trabajan. Pero resulta que existe un trabajo mucho más largo detrás. O sea, tengo un caso súper cercano de una amiga que tuvo que renunciar porque fue tanto el colapso, y tenía 3 cursos a cargo. Entonces llegó un momento en que se levantaba a las 6 de la mañana y se acostaba a las 2 de la mañana, y no fue capaz. No fue capaz de estar durmiendo 2-3 horas todos los días, y aparte de los malos tratos de muchos directores de los colegios, de los sostenedores, que también se acrecenta más en este momento. ¿Desde cuándo que no les están pagando sueldo a ustedes? Mira, como decía anteriormente, los equipos directivos desde marzo han recibido sus sueldos atrasados, 2 o 3 semanas de retraso. Y a la fecha, en julio, los docentes recibieron el pago recién la semana pasada, el viernes pasado, el resto de los equipos directivos, y aún quedan 8 personas, trabajadores de la Corporación Municipal de la Casa Central, que están sin sueldo. O sea, hubimos 400 familias que recibimos desfasado nuestro sueldo en 2 semanas aproximadamente, y las dificultades continúan. Magdalena también nos puede dar más información respecto al tema, porque sí, también varios asistentes de la educación han sufrido la misma situación. Magdalena, cuéntanos un poquito tu experiencia con todo este tema de la pandemia y cómo lo estás viviendo ustedes también en tu rubro. Bueno, primero agregar que me faltó un grupo que es parte de nuestro sector de los asistentes de la educación, que es muy importante, que no los mencioné, y que son el sector de asistentes de la educación, que lo componen los profesionales, vale decir los fonoaudiólogos, los kinesiólogos, la psicóloga, la asistente social, son también parte de nuestro sector, pero del sector profesionales, de los asistentes de la educación, ¿ya? Los terapeutas ocupacionales.
Sí, por eso olvidé nombrarlos, pero son obviamente muy importantes, digamos, sobre todo la labor que ellos realizan. Con respecto a lo que señala, como para agregar, nosotros estamos desde marzo sufriendo problemas con el pago de sueldo en forma irregular y desfasada. Primero fueron como 200 funcionarios en marzo, abril, mayo, y ahora en junio, como señalaba Paola, fue el acabose, ¿ya? La verdad es que, como ella decía, hubieron 400 funcionarios y que por lo menos son 400 familias de las que hay. Entonces, es compleja la situación, la incertidumbre laboral, además de toda esta situación del confinamiento, de enfrentar una emergencia sanitaria, que para todas las familias y para nuestro país ha sido tremendamente compleja esta situación, una horrible pandemia que estamos todos enfrentando, con algunos con más dificultades que otros, pero en el fondo todos con problemas emocionales en nuestras casas. Entonces, la verdad es que es una situación muy compleja, si bien es cierto, los docentes han tenido un trabajo enorme, sobre todo con el teletrabajo, que obviamente se está mucho más destacado y se nota mucho más que el de los asistentes de la educación, ya que nosotros tenemos mucho trabajo administrativo que también se ha cumplido, pero obviamente que los auxiliares, por ejemplo, hay algunos que no pueden realizar esas tareas porque son propias de estar en el lugar físico, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con eso? Pero también hemos participado en la entrega de canastas, en la entrega de útiles, en los turnos éticos, en entregar certificados, etcétera. Varias labores que hemos realizado los asistentes de la educación y que la verdad es que ha sido complejo, sobre todo pertenecer a una corporación municipal donde hay una nefasta administración, donde hay un sinfín de irregularidades y que la verdad es que los atropellos, las faltas de respeto, la incertidumbre, como ya dije, los incumplimientos, no se terminan. Y para nosotros como dirigentes es difícil enfrentarnos y tener que salir a la calle frente a una pandemia, frente a que no hay mucho por hacer porque estamos indefensos en nuestras casas, sobre todo en nuestros asociados, por el tema de la emergencia sanitaria. Entonces, también creemos que nuestro empleador hace abuso de esto, ¿ya? Porque estamos muchos de brazos cruzados. La verdad es que ha sido muy complejo, pero la verdad es que nosotros no, como dirigentes por lo menos, no vamos a bajar los brazos, estamos pendientes de toda esta situación. Hemos hecho todas las gestiones que están a nuestro alcance, hemos puesto las denuncias necesarias, nos hemos comunicado con las autoridades competentes, etcétera, porque queremos exigir que al menos antes del traspaso que se viene en diciembre, por lo menos que es lo básico, que es el sueldo, se nos asegure o se nos garantice hasta diciembre de este año. Yo quiero agregar una cosa a lo que está diciendo la Magda. El tema de los sueldos incumplidos y de los atropellos de que son víctimas por parte de la primera autoridad comunal se viene sucediendo ya hace tiempo. No es una cosa que digan las chicas que es de ahora de este año, sino que viene de muchos años atrás. Es más, hubo un año en que se fue, digamos, como la explosión de toda esta temática que se estaba viviendo del no pago de sueldo, del incumplimiento y todo lo demás, y San Fernando entero se volcó a las calles y vinieron muchas comunas aledañas y se hizo una gran marcha exigiendo que esto tuviera alguna solución. Hoy, en el 2020, son 3 años de diferencia más o menos, seguimos exactamente igual, no hay nada cambiado. A los chicos, a los profesores, a los asistentes de la educación, se les siguen incumpliendo los sueldos.
Y no dejemos de lado también que no solamente el tema de la educación se está viendo perjudicado hoy en día, así como en este municipio hay muchos municipios a lo largo de Chile que están en la misma, digamos, situación. Pero yo creo, y no creo equivocarme tanto, yo creo que esta es la peor, es el peor caso que hay dentro de todos los municipios que están con problemas de pago y todo eso. Yo creo que este es el que más atajos ha tenido. Aquí te digo yo, hay un desfase, hay ¿cómo podríamos decir? Un desconocimiento de saber qué se hizo el dinero que llegó para poder suplir muchas necesidades, entre esas los sueldos de los profesores y asistentes de la educación. Fueron 350 millones que digamos, inyectaron a esta ciudad para poder solucionar problemas relacionados con salud, con educación, y hasta el minuto no hemos visto los 350 millones. Seguimos en la incertidumbre más grande, a las chicas le siguen pagando por gotera, y pucha, una falta de respeto, sobre todo en este tiempo que está tan difícil el tema de poder salir adelante por el coronavirus. Si hay algo más que agregar, yo creo que la Magda es la más indicada para decir, porque está desde el principio dando la pelea. Pues yo solamente desde el lado externo les doy mi apoyo porque considero que es una falta de respeto, y también, bueno, soy parte del gremio, aunque no ejerza asistente de educación. Así que, Magda, te escuchamos atentamente. Nada, agregar a lo que dice la OFE que lo único que ha cambiado, OFE, ahora es que la deuda se ha triplicado, ¿ya? La deuda que se mantiene con los funcionarios de educación, con todos los trabajadores, la verdad es que se ha triplicado desde la administración anterior, y la verdad es que no se vislumbra, digamos, ni pago de esta deuda, ni alguna solución pronta. Y para nosotros es tremenda esta situación porque hay deudas previsionales, hay deudas millonarias con la caja de compensación. Nosotros desde el año 2016 que no tenemos derecho a servicios y algunos beneficios de la caja. La caja de compensación La Araucana, nosotros nos queda la sensación y descubrimos que están coludidos con esta administración, porque la verdad es que nunca, y me baso diciendo esto porque nosotros hicimos todos los esfuerzos, les pedimos de todas las formas que ellos demandaran a la corporación municipal, porque a nosotros nos descuentan los créditos y la cuota de la caja y no llegan a las arcas de la caja de compensación. Entonces aquí lo único afectado y perjudicado somos los trabajadores, y la caja de compensación jamás le ha puesto una demanda a la corporación municipal. Por lo tanto, los trabajadores estamos sin servicio ni algunos beneficios, y la verdad es que a nadie le importa. Y hablo de que a nadie le importa ni a la caja de compensación ni obviamente menos a la corporación municipal. Por lo tanto, la indignación es cada vez más grande, la desilusión frente a que aquí algunas instituciones no funcionan, que el tribunal tampoco, y hasta lo más curioso, por decirlo de alguna forma, que no funcione porque nosotros hemos interpuesto demanda, y la verdad es que uno tiene que casi estar pidiendo favores para que esta gente haga la pega. Y aquí habemos muchos afectados y hay muchas familias detrás, como decía Paola también. Entonces esta situación no se resuelve, nadie da una solución. Obviamente que la gente de la corporación, liderada por el alcalde, que es el presidente de la corporación municipal, vemos que no hace nada al respecto, no trata de solucionar. Se están robando además la plata de los alumnos más vulnerables de nuestra comuna, porque no estamos hablando solamente de sueldo de los trabajadores, estamos hablando de iniciativas y proyectos de los establecimientos educacionales, de la mantención y de la infraestructura de los establecimientos educacionales, de todo ese dinero que llega, incluso al programa de integración escolar, que es una millonada de plata, y la verdad es que no se refleja, no llegan a los establecimientos educacionales.
y tenemos que hasta los funcionarios, sobre todo los docentes, meterse la mano al bolsillo para sacar adelante hasta actividades internas. Y eso, de verdad, que me parece más que vergonzoso, impresentable. Quieren hablar, nosotros deberíamos estar hablando hace mucho rato de calidad de educación. No tenemos la posibilidad de competir con ningún establecimiento educacional particular subvencionado porque no tenemos recursos. Y después nos culpan a nosotros porque nos paralizamos, porque estamos perdiendo matrícula. ¿Qué hace esta gente por detener esto? La verdad es que no ha hecho absolutamente nada. Esta gente, lo único que ha hecho la corporación municipal, liderada por el alcalde de la comuna, es matar la educación pública en esta comuna. Y no le ha importado absolutamente a nadie. Qué fuerte Quiero escuchar agregar a lo... que están matando la educación. Sí, Paola. Sí, quiero agregar a lo que dice Magdalena y recordando lo que mencionaba Ofelia. El año 2017 fue cuando se hizo esta gran paralización de la escuela, ¿cierto?, de docentes, asistentes de la educación. Fueron alrededor de 2 meses en paro. La gran movilización que se hizo acá regional, ¿cierto?, que hubieron alrededor de 5.000, creo, personas marchando en defensa de nosotros, ¿cierto?, aquí de los docentes, asistentes de educación y de los estudiantes. Luego de eso hubo una caminata a Santiago de los docentes. Tuvimos que llegar a situaciones extremas para obtener respuestas de parte del ministerio. Esta vez también nosotros hemos golpeado puertas por todos lados. Hemos tenido entrevistas hasta con el ministro de Educación a través de plataformas virtuales. Son los estudiantes nuestros los que están quedando postergados, ¿cierto? Son nuestros niños y nuestras niñas. Son indefensos, son nuestras familias, nuestras comunidades educativas. Como le decía Magdalena, las que se meten la mano al bolsillo para comprar desde plumones, hojas, impresiones, hasta a veces vestuario y alimentación para nuestros estudiantes. Ya es suficiente de tanto robo en esta comuna. Nosotros pasamos el 2 de enero a un servicio local de educación, pasamos con nuestras comunas vecinas, Chimbarongo, Placilla y Nancagua, y yo he tenido la fortuna de trabajar en estas 2 comunas también en años anteriores, y la diferencia es enorme respecto a lo que se vive en las escuelas de San Fernando. Las escuelas rurales, sobre todo de San Fernando, están muy, muy olvidadas y abandonadas. Ventanas rotas, puertas rotas, salas con pizarrones nefastos. No tenemos la infraestructura adecuada para los recreos, por ejemplo, para nuestros estudiantes, porque los patios no están techados de la mayoría de los establecimientos. Y esto es netamente porque hace muchos años las subvenciones se utilizan en pagar sueldos, sobresueldos, pagar empleados fantasmas, ¿cierto?, que están supuestamente en la escuela y nadie los conoce. Entonces, es demasiado el despilfarro de dinero, el descaro. Nuestras denuncias y nuestras peticiones se quedan estancadas en Rancagua, de ahí no pasan, ya sea Contraloría, ya sea en tribunales. Hay una nebulosa sobre nuestra región que impide que nuestra insistencia por justicia sean efectivas. Cansa, desmotiva, es agotador, pero como decía Magdalena, las dirigentes que estamos aquí mostrándonos ahora, no bajamos los brazos, vamos a seguir luchando. Este mes, a fines de mes, se ve difícil nuevamente el pago de sueldo, no tenemos claridad cómo se va a efectuar, y nosotros estamos insistiendo al Ministerio de Educación que se haga cargo del pago de sueldos hasta que pasemos al Servicio Local de Educación, ya hasta el 2 de enero. Nosotros no queremos que los dineros vuelvan a pasar a manos de la corporación municipal. Vamos a seguir sufriendo con no tener estos beneficios que todo el mundo ve como nuestros sueldos, pero no es tan solo eso. Son todos los beneficios de nuestros y de nuestras estudiantes que no llegan a las escuelas. Es la plata del PIE, los niños con necesidades educativas especiales reciben doble, incluso triple subvención. Y no se ven las plata, incluso no están todos los profesionales necesarios para trabajar en las escuelas. En las escuelas no hay en todas duplas psicosociales. En todas las escuelas no tenemos terapeutas ocupacionales, no tenemos psicólogos que atiendan a nuestros y a nuestras chiquillas. Por lo tanto, no es solo que nuestros sueldos estén impagos, ¿ya? Nosotros siempre hemos llamado a nuestras comunidades educativas a estar informados, ¿cierto?, a saber que es la plata de sus hijos y de sus hijas las que se están perdiendo, las que se están yendo no sabemos dónde, ¿cierto?
porque no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas que esas platitas se van al bolsillo de personas que no son quizás de nuestra comuna, que vienen desde afuera a llenarse los bolsillos, como lo he dicho otras veces. Entonces ya necesitamos que la gente se empodere y que sepa que están pasando cosas que no corresponden en esta comuna hace rato. Y la única forma de solucionar esto es que la gente sepa que la plata que se están llevando estas gentes para sus casas es la de sus hijos y de sus hijas, ¿ya? Los invitamos a todos que se informen. Nosotros estamos abiertas a conversar con la gente y no nos hemos negado nunca a estar en programas como el de ustedes, ¿cierto? Para transparentar lo que está pasando en nuestra comuna. Y aquí el gran responsable de todo esto es nuestro alcalde, como lo decía Magdalena anteriormente, ¿cierto? Hay un consejo municipal, que está muy poco activo. Tenemos en la corporación municipal un gerente y varios gerentes que han pasado, que ya estamos en el número 11, ¿cierto?, de gerentes en la corporación, que nadie soluciona nada. Las instituciones a nivel regional no están funcionando, no nos están dando las respuestas que nosotros queremos. Y no es tan solo en educación, como lo decía Ofelia. Salud está afectada también. Entonces ya, ¿qué hacemos para solucionar todas estas cosas que nos están pasando? La gente tiene que saber que no podemos elegir a las mismas personas nuevamente. Necesitamos cambios en nuestra comuna, necesitamos cambios en educación. Y para que la educación mejore y hablemos algún día de calidad en reuniones como esta, tenemos que lograr que los recursos de nuestros y de nuestras estudiantes lleguen donde corresponden, que son los establecimientos educacionales. Para eso yo encuentro que tienes toda la razón, Pablo, que decía que la gente tiene que educarse. La gente, en primer lugar, tiene que querer aprender, que querer saber para dónde se destinan los recursos. Yo soy mamá de un chiquitito especial, un chiquitito que tiene autismo, que va a un colegio con PIE. Y te puedo decir con todas sus letras que el equipo PIE hasta aquí ha sido cero aporte, pero 0 menos 0. Entonces, y sé que en muchos colegios no funciona. Sé que en muchos colegios las subvenciones se pierden, no llegan donde tienen que llegar y pasa en todas partes, no pasa solamente en la comuna de ustedes. Acá también tú ves colegios que por fuera son preciosos, gigantes, pero los baños se inundan, los vidrios están rotos, las puertas no cierran, en el invierno los niños pasan un frío terrible porque nadie se preocupa de reparar los vidrios, porque los papás no se preocupan tampoco de hacer presión, que ya sea el sostenedor o el director del colegio cambie esos vidrios. Muchas veces los casinos donde tienen que almorzar nuestros niños, de verdad que son horribles. Y uno dice, o sea, ¿cómo podemos seguir quedándonos callados? Y es lo que dices tú, es lo que pasa, que la gente no tiene idea de cuáles son sus derechos, no tiene idea de cómo educarse, de dónde ir y pedir información para esto. Y creo que para eso también se forman los sindicatos y todo este tema, para que nosotros nos vamos asesorando como apoderados y podamos ejercer nuestro derecho también a reclamo. Hay una consulta que yo quiero hacer. Supe de un colegio que tiene más del 50% de los niños en una sala con diagnóstico. Te hablo de diagnóstico de autismo, de parálisis cerebral, déficit atencional, y tengo entendido que no puede tener tantos alumnos en una sala con diagnóstico. ¿Cómo se manejan esos temas también? A ver, por el programa de integración escolar, la cantidad de niños por curso, sabemos que con necesidades educativas especiales son muchas, ¿cierto? Son muchos y son muchos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, pero a plataforma virtual para poder ingresar y recibir los beneficios para estos estudiantes, se pueden subir 5 niños que son transitorios, ¿ya? Y 3 niños máximo que son permanentes, 2 o 3 permanentes. En las escuelas rurales pueden ser más. ¿Ya? Cuando ocurre que en una aula hay más cantidad de niños con estas condiciones, ¿cierto?, con estas necesidades educativas especiales, también es labor del sostenedor, ¿cierto?, del director o la gente encargada de los establecimientos, poder crear un curso especial, ¿ya? Un curso especial dentro del establecimiento. Tenemos una ley de inclusión que ahora nos rige, ¿cierto?, donde no podemos negar
nadie puede negar educación a niños y a niñas con características distintas, ¿cierto? Con necesidades educativas especiales distintas y diversas. Por lo tanto, todos los niños y niñas tienen que ser atendidos. Y ahí lo que aplica es que puedan ser contratados más profesionales para la atención de estos estudiantes. Cada niño con una necesidad educativa especial, ya que los transitorios reciben una doble subvención y los permanentes una triple subvención. ¿Ya? De lo que gana un niño, de lo que paga el ministerio por un niño en condiciones aptas para estudiar, son alrededor de 90.000 pesos, supongamos, estoy dando cifras al azar. Por lo tanto, un niño con necesidad educativa especial transitoria recibe el doble, serían 180.000 pesos. Y así un niño permanente recibe el triple. Por lo tanto, es mucho más dinero que se paga para la contratación de personal, para la infraestructura, ¿cierto? Para comprar materiales para estos estudiantes, para trabajar. Por lo tanto, no se puede negar la atención a los y a las estudiantes. Siempre se puede contratar más personal para la atención de ellos. Eso es lo que se supone que debiese suceder en las escuelas, ¿ya? Donde falta quizás supervisión de la Superintendencia de Educación, quienes son los que tienen que fiscalizar en qué se gastan esos recursos. Las plataformas a veces no son muy amigables para que la gente pueda hacer consultas o denuncias, pero siento que hay que persistir en aquello. Cuando notamos que hay irregularidades en ello, las personas por lo general nos quedamos calladas y nos decimos, no reclamamos mucho, ¿cierto? En lo general, pero siento que las plataformas están ahí para usarlas. Y las instituciones no funcionan si nosotros no ponemos estos reclamos o denuncias o hacemos las consultas. Por lo tanto, hay que hacerlas, hay que preguntar, hay que consultar, hay que reclamar. Siempre hay instancias. Si en la escuela no me dan respuesta, ¿qué hago yo? Tengo que ir a la Provincial de Educación, ¿cierto? Si la Provincial de Educación a mí no me da una respuesta, está la Superintendencia de Educación. Sabemos que a veces es difícil poder acceder a estas plataformas. No toda la gente tiene acceso a un computador, no toda la gente tiene acceso a Internet, ¿cierto? Hay números telefónicos que sería bueno que pudiésemos compartir en algún momento en las páginas o redes sociales, de llamar para hacer consultas, porque estamos muy acostumbrados a aguantar lo que nos dan y no estamos acostumbrados los chilenos y las chilenas a preguntar, ¿cierto? A pensar que si me causa esto duda o me da incomodidad, ¿por qué me quedo callada? ¿Por qué me quedo callado y no pregunto si es legal, si corresponde, a quién le puedo preguntar? Estamos acostumbrados a recibir lo que nos entregan y siempre nos quieren entregar lo mínimo, ¿cierto? Nos quieren mantener a todos y a todas bajo este alero de la ignorancia. Y por eso que en Chile han pasado y están pasando tantas cosas, hay tantas injusticias, porque nosotros nos callamos y no nos conformamos con lo que nos entregan. Nos quieren mantener en pobreza y nos quieren mantener ignorantes. Y eso es lo que tenemos que dejar de hacer. ¿Ya? No podemos seguir callados e ignorantes. Que la pandemia y el usar una mascarilla no nos calle, ¿cierto? Nos estamos cuidando con la mascarilla, pero que no nos haga quedarnos callados ante todas estas injusticias que estamos viendo. Injusticias tenemos por todos lados, ¿cierto? Y si nos organizamos y estamos unidos y unidas, podemos lograr muchas cosas. Nosotros como dirigentes sindicales logramos organización con docentes, con asistentes de la educación. Los apoderados están organizados quizás en centros de padres, ¿cierto? Pero les falta a lo mejor moverse más quizás, proteger sus derechos. Y para eso estamos llamados, para mantenernos unidos y estar organizados. Chilenos y chilenas unidos son difíciles de vencer. Qué gran verdad es la que dice la Paola, ¿eh? Yo creo que si nos juntamos todos, podemos lograr muchas cosas. Si se junta la gente de salud, la gente de educación, la gente, no sé, pues de sindicatos que estén con problemas, podremos lograr muchas cosas. Es cuestión de que nos lo propongamos como se hizo en esa gran marcha que indicó recién la PAO. Si nos proponemos, lo podemos lograr. Y se puede lograr en todo Chile, lograr cambios sustanciales y que se acaben de una vez por todas los atropellos que reciben ellos todos los meses, que no se les cancelan sus sueldos en su totalidad y que detrás de cada uno de ellos hay familias. Entonces es complicado el tema, pero hay que darle
y ponerle harto Wendy nomás. Y chiquilla, ustedes saben, a todo esto nadie ha dicho el nombre del alcalde, yo lo voy a decir, yo no le debo nada. Don Luis Berguararaya, póngase una de los pantalones y pague lo que debe. Aquí el tema, Ofe, yo creo que pasa por educar a la gente. Como decía Paola, aún existe mucha ignorancia, aún existe mucho miedo de la gente de preguntar, porque lamentablemente cuando uno pregunta mucho o uno alega mucho, te ponen en la lista negra al tiro, sobre todo en los colegios. Y lo digo por experiencia, porque yo soy como súper metida en el tema de defender los derechos de mis hijos y de hacer que la gente también entienda de que si bien tenemos deberes, nuestros hijos también tienen derechos y nosotros tenemos que defender los derechos de nuestros hijos. Y creo que pasa por un tema de miedo de la gente que te encasillen como que eres la mamá legona, la mamá hocicona, la mamá que por todo pregunta por qué, para qué y cómo y todo el tema. Y como decía Paola y Magdalena, que me encantó la garra que tiene la Magda, de verdad, creo que uno tiene que perder el miedo de alegar los derechos de uno, o sea, son tus hijos, trabajan con las platas de tus hijos. Entonces ya está bueno de que nos quedemos callados y empecemos a aprender de las chiquillas, así que chiquillas, tiren toda la artillería pesada nomás, aleguen todo lo que tengan que alegar, porque la gente tiene que aprender. Todos tenemos que aprender y de hecho a mí me gusta hacer estos programas porque es necesario que de todo aprendamos un poquito, no que seamos expertas en todos los temas, pero que por lo menos aprendamos un poquito de cada tema, cosa de que tengamos una base en el momento en que tengamos que alegar y defender los derechos de nuestros hijos. Magda, cuéntanos un poquito de qué forma están haciendo presión ustedes con el tema de los sueldos en este momento. De varias formas, la verdad, Pati, porque sobre todo con este tema de la pandemia, ¿se escucha bien, verdad? ¿Sí? Ya. Con todo este tema de la pandemia que para todos es súper nuevo y salir a la calle que nos tocó juntarnos y ver qué íbamos a hacer de la mejor forma, porque ya uno no puede salir a tocar la olla ahí, podría hacerlo, pero hay que separarse por lo menos de 1 metro, no podríamos hacer una manifestación, aglomerar gente, etcétera. Nos pusimos creativas y armamos una caravana, además de todo el tema de hacer las gestiones con las autoridades competentes. Estamos un poco de brazos cruzados, así que dejamos nuestra creatividad, la soltamos y nos tomamos la alcaldía el otro día que no nos querían atender, no estaba el alcalde, etcétera. Nos sentimos honradas ahí, unas rockstar, porque tuvieron que llamar a carabineros, pero a fuerzas especiales con una micro para sacar a 3 dirigentes. Tú comprenderás que lo importante que somos. Me sentí como una terrorista, igual que mis colegas dirigentes ahí. Salimos escoltadas por carabineros, ¿sí? Y la verdad es que negociamos ahí, raro negociar con carabineros, pero le solicitamos lo que nosotros estábamos pidiendo, era una reunión con el alcalde y que ya la cortaran de bypasearnos, porque son años, Patricia, años. La OFE sabe perfectamente esto, son muchos años de luchar, de las faltas de respeto, de las represalias, que usted habla muy bien de eso, porque por eso la gente tiene mucho temor, porque han habido represalias. Hay gente que ha sido despedida, hay gente que se le ha pasado la cuenta, si no es a ella, a su familia, etcétera. Han ocurrido situaciones súper complejas y de verdad que insólitas, porque esta administración tiene algunas características que no tenían las otras, que también fueron terribles.
sino que tiene características matonescas, callanescas. La verdad es que es complejo toda esta situación y nosotros estamos ahí, como ya te decía, tratando de ver la forma de hacer presión con esta gente, de no permitir ya más que nos falten el respeto, de exigir lo que nos corresponde y que lo que es justo, porque lo mínimo que te pueden pagar es el sueldo, porque no estamos pidiendo un favor tampoco, y la verdad es que el hoyo financiero que va a quedar para nosotros, para el traspaso, es tremendo, y nosotros queremos que se hagan cargo de esta situación. Por un lado está el tema de que el Ministerio de Educación se haga cargo, que nos dé garantías, pero también, a mi opinión personal, me da mucha lata que esta gente que la verdad es que no sé qué ha hecho un mal uso de los recursos, han desviado recursos, han mal utilizado los recursos, no le pasa absolutamente nada. Que quede todo esto impune, la verdad es que a mí se me revuelve el estómago con esa situación. Me parece, la verdad es que insólito que haya aquí un manto de protección, una mafia instalada, no sé cómo llamarlo ya, de verdad que me preocupa mucho y me da mucha rabia e impotencia a la vez de ver Patricia, Ofelia, Josefa, como vienen aquí a nuestra comuna, incluso a fuerinos, a llenarse los bolsillos de plata, a servirse de nuestra comuna. O sea, yo encuentro impresentable que la gente no se dé cuenta por quién vota, a quién elige. Yo sé que muchos de nosotros apostamos por algunos candidatos que son nuevos, pero repetirnos el plato con uno que ya vimos que no dio resultado, la verdad es que me parece impresentable, casi imperdonable. Entonces, yo hago un llamado a la gente, Patricia, en base a lo que ustedes hablaban de la información. La información es poder y a lo mejor no porque uno no tenga las mismas oportunidades que otro, nosotros debemos estar informados de quiénes son nuestros gobernantes, de quiénes están a cargo de nuestra comuna, de cómo se utilizan los proyectos, de qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son nuestros derechos, lo mínimo que nosotros tenemos que hacer. Aunque vivamos en un barrio a lo mejor poco acomodado, tenemos la obligación de informarnos como ciudadanos, porque si no cualquiera nos viene a meter el dedo en la boca. Y ese es el tema. Yo estoy cansada de que la gente, que aquí la mayoría de la gente, hay un grupo significativo de ciudadanos que le da el voto a muchos candidatos por la tortita, por el par de días en Bucalemo, y disculpa que lo diga así, no quiero faltarle el respeto a nadie, pero por favor, o sea, seamos responsables de a quién estamos eligiendo, no por una caja de mercadería, por un almuerzo, qué sé yo, por una gestión. Aquí la gente, los políticos, tienen la obligación de hacer la pega. A ellos se les paga por ayudar, por hacer gestión, por trabajar para nosotros. Entonces, ya está bueno que la gente malentienda esa situación, Patricia, y yo le hago el llamado a todos los sanfernandinos, a todos mis vecinos, a toda la gente que anda a pie, que por favor se informe, que no crean las falsas promesas en que la gente, que por una torta uno da un voto. O sea, de verdad que me parece impresentable. Uno tiene que mirar un poquito más arriba. Y la verdad es que el desastre que hay aquí en la comuna, porque no es solamente en educación y solo en salud también que está el desastre, que se han mal utilizado y desviado los recursos, Patricia. Uno puede salir a las calles y se da cuenta cómo están las calles. O sea, yo no puedo entender eso, que no tengamos unas canchas deportivas de buena calidad. ¿Ah? Que uno vaya a los barrios y que hay proyectos sin terminar. Aquí hay tanta situación que uno le entra a San Fernando nomás por Pati. O sea, te comparáis con Chimbarongo y la verdad es que esta cuestión es una ordinariez. Entonces, de verdad que a mí me da vergüenza.
Nosotros somos la puerta de entrada al Valle de Colchagua. Debiéramos estar a otro nivel. A mí me da envidia ver a Santa Cruz, ver a Curicó, cómo se levantó después de un tremendo terremoto, Chimbarongo, etcétera. Todo, yo lo felicito, pero nosotros vamos quedando atrás. De verdad que me preocupa enormemente y yo le hago el llamado a la gente que por favor seamos más responsables en elegir a nuestras próximas autoridades. Y yo lo digo responsablemente además, Patricia, porque a mí no me viene a importar, porque yo el 2 de enero, como dijo mi colega dirigente Paola, nosotros vamos a pasar al servicio local, vamos a depender del Estado y nosotros nos lavamos las manos y háganse cargo el alcalde. Pero yo voy a seguir siendo ciudadana de esta comuna, voy a tener que lidiar con otras problemáticas y a mí sí me interesa. Tenemos que ser un poco más solidarios. Ya, voy a hacer uso de la palabra, dijo el Guaso. Voy a hablar no como Ofelia Núñez, co-conductora con Patricia acá, sino que voy a hablar como Ofelia Núñez, dirigente social de San Fernando. Como bien sabe la Magda, presido una agrupación de protección a la infancia y de los 4 años que llevamos funcionando, jamás, y lo digo con todas sus letras y con toda responsabilidad, jamás hemos recibido nada de esta municipalidad, ninguna subvención, absolutamente nada. La única vez que fuimos a verlo para pedirle una cooperación para hacer un viaje a Santiago, a un cabildo nacional por la infancia, donde íbamos en representación de la 6ª región. Nos doró la píldora, nos dijo, ya, voy a hablar, le presentamos los 1001 certificados que no le debíamos nada al municipio, etcétera, etcétera, la personalidad jurídica, todo para que viera que estaba todo en regla. Estuvimos sentados con él, que todo el mundo se reía después porque yo decía que llegué a bañarme en lisoform. Estuvimos sentados con él en una mesa con la dirigenta de la UCAM, la señora Emma Toro, con Cristian, un colega, y fue bien claro en decirlo, ya chicos, yo voy a tomar consideración del caso y les aviso. En la tarde estaba sentada yo en mi casa y me llaman por teléfono de la municipalidad y me dicen que no va a ser posible colaborarnos con los pasajes porque hay un tema de Contraloría y no se puede estar dando dinero, etcétera, etcétera, y bla, bla, bla. Mi respuesta a la niña que me atendió, yo le dije, mira, ¿sabes qué? Le dije, estás hablando desde la ignorancia. Y lamentablemente le dije, tú eres una empleada mandada por el alcalde y yo no voy a entrar en discusión contigo. Pero dile al alcalde que muchas gracias, pero a mí el dedo en la boca no me lo mete, le dije, porque esto no tiene nada que ver con Contraloría, le dije. Es una subvención que nos corresponde a nosotros como organización social. Y de los 4 años que nosotros llevamos trabajando, jamás hemos recibido un peso de este alcalde, así como hay muchas organizaciones que tampoco lo han recibido. Pero no tijen la monia, abrazando al alcalde, sobándole el lomito, pucha don Luchito, usted que es buena gente, usted que es tan cristiano, porque son los primeros en recibir ayuda. Incluso hay más gente que era contraria a él y que durante el camino se dieron vuelta la chaqueta. Y que la Magda no deje de mentirosa y la Pau también, que no me diga que esos mismos personajes ahora están en la municipalidad ganando unos sueldos exorbitantes. Mientras hay trabajadores de la educación que no me atrevo a decir que están pasando necesidades muy grandes. Pero hay gente que gana millonadas de plata y tú los ves que trabajan ¿cuánto? 1 día, 2 días a la semana y el resto de los días se desaparecen. Pero ahí están, pues, a eso es lo que habla la Magda, de la gente fantasma que está trabajando en este municipio. Hay funcionarios de carrera que sí son muy positivos, muy, digamos, que corresponden, que hacen su pega como corresponde, pero muchos de los que dice la Magda que son para pagar favores políticos, valen hongo. Y eso es lo que tenemos que sacar. Eso pasa en todos lados y eso, y te digo yo, exactamente, ahora vivo en Santiago, pero yo vivía en región. Claro, también. El tema de la tortita, el tema de que me los llevo este fin de semana de paseo, ¿sí? Que la cajita de mercadería, y lamentablemente la gente se vende su voto por una torta, por una caja de mercadería, y es pan para hoy día y hambre para mañana, lamentablemente, y la gente no ve más allá. Por eso que yo siempre insisto en que
la gente necesita educación y esto no pasa porque tengáis las lucas o porque hayáis llegado a cuarto medio, tengáis un título universitario, no pasa por eso. No. Pasa muchas veces por querer educarte, por querer aprender. Y es lo que insistimos nosotros siempre con Ofelia, que la gente realmente es floja y la gente ocupa las redes sociales, a veces solamente va a estar metida en los jueguitos y no le saca el provecho que se le puede sacar. O sea, el internet es una gran herramienta si se sabe utilizar, pero la gente no le saca el provecho, lamentablemente. Y pasan estas cosas, pasan que no tenemos idea de lo que de cuáles son nuestros derechos, de los derechos de nuestros hijos. O sea, estoy 100% segura de que hay gente que ni siquiera conoce el nombre del director del colegio al que van sus hijos. Con suerte se sabe el nombre de la profesora jefe, si es que, porque cuando ya los cabros están más grandes ni de eso se preocupan, lamentablemente. Y fíjate que con respecto al tema del voto y de las cajitas y de los paseitos, yo perfectamente podrían haber recibido el cosito, pero a la hora de los que hubo dentro de la urna hacer digamos las cosas en regla. Pero llegó a tal la matonería que, si no me equivoco, los hacían que le tomaran foto al voto y después lo mostraron a la salidita para comprobar que efectivamente habían votado por el caballero. A ese grado llegamos aquí. Pero eso es ilegal, ¿no? Bueno, ¿y quién iba a reclamar? ¿Tú crees que pero se de los que fueron pero ¿y si el CERVEL aquí no hizo nada? Pregúntale a la Magda, aquí vino Contraloría, hicieron una investigación, se encontraron una auditoría, se encontraron todas las falencias que existen, todo el robo que había aquí. Esto fue el 2017, ¿cierto, Magda? Y estamos en el 2020 y todo así exactamente igual. O sea, digámoslo con todas sus letras, los concejales salientes no hicieron nada, los concejales entrantes ahí se quedaron dando vueltas y tampoco hicieron nada. Y te digo yo, hay ahora algunos que están alzando la voz, pero ¿y con qué propósito? Claro, yo te digo así sinceramente es que yo lo ahora viene el propósito político. Pero exactamente, pues, si por eso lo hacen. Entonces, te digo yo, otros que estaban calladitos por muchos años vinieron a levantar la voz ahora. Entonces, ¿por qué? Porque tienen interés en el silloncito municipal o seguir en el cargo de concejal. Entonces, la gente, como dice la Magda, tiene que educarse. Ojalá todos estos programas les sirvan a la gente para aprender un poquito más de diferentes temas. Chiquillos, ustedes en este momento, como sindicato, como dirigentes, ¿en qué están? Paola. Bien, pues como le decía Magdalena adelante, está difícil poder pensando en la pandemia. Manifestaciones, exacto, en relación a la pandemia, ¿cierto? Tenemos que cuidarnos también y cuidar a nuestras familias. Por lo tanto, insisto que somos bastante creativas, las dirigentes y los dirigentes de acá de educación. Por lo pronto mañana, pasado mañana, el miércoles 15, tenemos un live en el Facebook del Colegio de Profesores con Mario Aguilar, ¿cierto? Con algunos dirigentes también de acá de San Fernando. Y está también invitada una ex colega que era docente y dirigente de acá de San Fernando, Marta Pizarro se llama ella. Fue desaforada Marta el año 2018, porque dentro de todas las cosas irregulares y extrañas que pasan aquí en San Fernando, el año 2018 se nos puso demanda de desafuero a 13 dirigentes de San Fernando, de los cuales solo Marta llegó hasta el final con esta demanda, que increíblemente fue ganada por la Corporación San Fernando en tribunales laborales en San Fernando, luego en los tribunales, la Corte de Apelaciones en Rancagua. Entonces nuestra colega fue desaforada por exigir nuestros derechos y
pasó que ella se tuvo que ir, pues lamentablemente se tuvo que ir. Ella felizmente está bien, ahora trabaja en otra escuela en el sur, pero ella también va a estar invitada a este live hablando de las situaciones que hay en San Fernando. Fue una de las gestoras de la gran movilización que hubo, ¿cierto?, en el año 2017. Entonces pasan cosas extrañas aquí en San Fernando, pero insisto, nosotras no vamos a dejar de luchar. Mañana tenemos una reunión con el equipo colaborativo que participan los dirigentes sindicales, la gente de la corporación, nuestro CEREMI, director provincial, dirección del trabajo. Esta mesa está funcionando y equipo está funcionando desde el 2017, semanalmente. ¿Ya? Semanalmente funciona. Era una respuesta a la movilización del 2017 para poder tener un poco más cerca la información de las cosas que se hacían en la corporación, y aún así se siguieron pasando situaciones irregulares. Aún así, con la presencia del CEREMI semanalmente, con la presencia de Dirección Provincial del Trabajo semanalmente, en estas reuniones siguen pasando cosas extrañas en San Fernando. Por lo tanto, nosotros insistimos en que este manto de esta nebulosa de corrupción que hay en nuestra región es súper potente. Sabemos que las municipalidades son los principales centros de corrupción a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, la insistencia está en elegir bien por quién votamos, ¿cierto? Decidir a conciencia, decidir no por la torta, no por el paseo, no porque me cae bien o porque es más guapo, porque es más simpático, porque me contesta el teléfono, decidir por las acciones que realizan estas personas. Porque es la única forma que tenemos para parar esta gran dificultad que tenemos a nivel nacional de elegir personas erróneas para que nos gobiernen de la forma en que nos están gobernando, ¿cierto? Callados e ignorantes, pero desde octubre del año pasado ya las cosas están cambiando, ¿cierto? Estamos más atentos y atentas a las cosas que están sucediendo. Necesitamos una nueva constitución para que muchas de las cosas que pasan ahora cambien, porque me parece irrisorio que alguien celebre en una página municipal que regalaron una estufa a un CEFAM para calefaccionar a la gente. Bombos y platillos para entregar una estufa. Fotos por aquí, fotos por allá, por una estufa. Siendo que los CEFAM tienen una gran cantidad de falencias y necesidades de atención al público, y celebramos con bombos y platillos que hayan regalado una estufa. A ese nivel de querer callarnos y mantenernos tranquilos, ¿cierto? Nos tapan la boca diciendo regalado, pero la gente está calefaccionada, está calentita porque regalamos una estufa. Necesitamos más doctores, necesitamos mejor atención, necesitamos remedios más baratos, y eso no se soluciona con una estufa y sacándole fotos públicamente y subirla a las páginas de Facebook de nuestra municipalidad. No nos sirve el que nos callen con tenernos calentitos con una estufa en un CEFAM. Eso no nos soluciona nada. Abran los ojos, sanfernandinas, chilenos, chilenas, abramos los ojos. Ya es suficiente de que se jacten de regalarnos cosas para que votemos por ellos. Basta ya. Eso no es lo que nos sirve. Nos sirve gente que haga la pega, que haga el trabajo bien hecho. Porque si están en esos puestos de poder, ¿cierto? Es porque nosotros los pusimos ahí y nos deben respuestas a nosotros, ¿cierto? Y a nosotras nos tienen que responder con su trabajo, no con una torta, no con una estufa para un consultorio. La gente lo que tiene que entender de que los diputados, los senadores, los concejales son servidores públicos. Ellos trabajan para nosotros. Los sueldos de ellos salen de nuestros impuestos. Y eso a mucha gente se le olvida y la gente tiene miedo de decirles que son nuestros empleados públicos. Lamentablemente la gente tiene que aprender. Y como hemos dicho ya varias veces, la gente tiene que perderle el miedo a los concejales, a los diputados, a los core, a los senadores, a todo esto. Son nuestros empleados y punto. Y si yo manejo una empresa, mis empleados tienen que hacerme caso y tienen que rendirme cuenta de lo que hacen. Y aquí es lo mismo. Y la gente tiene que aprender. Chiquillas, se nos acaba el tiempo, pero antes de eso quiero preguntarles, ¿qué opinan ustedes de una posible vuelta a clases? Tanto que habla el ministro y que la posible vuelta a clases y que preparémonos y preparemos los colegios.
cuando con suerte tenemos agua en los colegios. Mira, para empezar, las escuelas tienen que tener las condiciones de higiene necesarias, ¿cierto? Los espacios necesarios. Nuestras Que no escuelas los tienen. de San Fernando y a nivel nacional no tienen la higiene necesaria. No están los recursos necesarios para tener mascarillas para todos y para todas, para tener los espacios para todos y para todas. No están. No está la cantidad de profesionales para cuidar a estudiantes pequeños, ¿cierto? Que van a jugar con su mascarilla, que se le van a quitar al compañero. De verdad que es una situación que no se puede creer. No podemos creer que el ministerio quiera hacernos volver a clase en estas condiciones, sabiendo que tenemos grandes falencias. Les falta calle, les falta mucha calle a nuestros dirigentes nacionales. Les falta mucha calle, les falta saber cuál es la realidad de una escuela vulnerable, cuál es la realidad de una escuela municipal, ¿cierto? Es bien distinto a las escuelas que ellos conocen, que de hecho son colegios, ¿cierto? Con nombre y no con letras, donde estudiaron sus hijos y sus hijas. Ahí hay recursos de sobra. Nosotros, la mayoría de los chilenos y las chilenas... Y nombres gringos. Y nombres gringos, exactamente, nombres gringos de todas maneras. Sí. Esa no es la realidad que tenemos nosotros en nuestras escuelas, ¿cierto? No están las condiciones y que lo sepa el ministro, lo gritamos bien fuerte, no vamos a volver, no están las condiciones. Nosotros queremos a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestras familias sanos, ¿cierto? Los queremos contentos, los queremos felices, los queremos bien. Y más vale perder un año de clases quizás que perder a un familiar cercano, de pasar a estar hospitalizado y quedar endeudado en el hospital porque tampoco nos van a atender gratis, ¿cierto? Tenemos que cuidarnos nosotros y nosotras porque nuestro gobierno no nos cuida. Exacto. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Después de escuchar a Paola, no sé si me queda mucho más que decir, pero solo recordar que si como país no estamos todavía en condiciones sanitarias de volver, ni económicas tal vez, aquí en San Fernando, la verdad es que yo lo veo prácticamente imposible, porque una vuelta a clase acá en San Fernando, por lo menos en la educación pública, los funcionarios dependientes de la corporación, o sea, si ahora nos falta plata para los sueldos, Patricia, Ofelia, Josefa, déjenme decirles que de verdad que ya ahí sería el acabose, porque esta gente no tiene plata, y de hecho ha sido un alivio para ellos no estar en clases presenciales en este minuto, porque el gasto operacional que tiene cada colegio no es menor. Ellos se están ahorrando y en eso también me gustaría que echaran a andar la imaginación, porque si se han ahorrado los gastos básicos de gas para las duchas de los jóvenes, para la luz, el agua, la energía, el internet, los buses de recorrido que ya no funcionan, que se ahorran también con los buses de acercamiento de los alumnos, los furgones escolares que también hubo un conflicto ahí, se están ahorrando todo eso, más la central de alimentación y el internado, los gastos que significa. O sea, ¿dónde está esa plata? Y más encima le falta para pagar los sueldos. O sea, impensado que tengan mascarilla, alcohol gel, que tengan la indumentaria necesaria para protegernos de esta pandemia. La verdad es que para mí es francamente imposible. Nosotros, a todos los colegas que llegan a este sistema, a los docentes nuevos que no podían creer a dónde se habían metido este año, los nuevos docentes, muchos de reemplazo, que lo pasaron muy mal hasta mayo ellos incluso. La verdad es que nosotros le decíamos bienvenido a San Fernando, porque acá en San Fernando pasan cosas que no pasan en el resto del país, Patricia. Aquí la verdad es que esta cuestión es como el pueblo sin ley. Esta cuestión aquí hace la municipalidad lo que quiere, el alcalde hace lo que quiere, la corporación con los trabajadores hace lo que quiere, le paga a quienes quiere, nos categorizan, etcétera. O sea, esta cuestión es un despelote de proporciones.
Imagínate que tengamos que volver a clase. Yo de verdad que no sé si un par de colegas se va a suicidar porque ya sería el acabose. Nosotros tendríamos que estarnos comprando nuestras propias indumentarias más encima, y eso yo es lo que veo. No, esta gente, imagínate, no sabe administrar la educación pública. Lo que es peor, no le ha importado nunca la educación, no saben de educación la gente que está ahí. El 11º secretario general de la corporación municipal que nosotros tenemos en esta administración, porque hemos tenido 11 jefes, ¿ya? Solo en esta administración, o sea, de verdad que son más que un chiste, y un chiste malo, más encima. Entonces, para nosotros es impensado, de verdad que no. Yo a mí se me eriza el cuerpo de pensar que nosotros podríamos tener una vuelta a clase. Primero, estoy absolutamente de acuerdo con los que señaló Paola. No estamos preparados para una vuelta a clase como país. Hay mucha gente que ya asumió, de hecho yo también soy apoderada de un colegio y yo estoy casi asumida que mis hijas van a repetir el curso y prefiero que así lo hagan porque, porque no están preparadas para pasar de curso. No ha sido efectivo, el Ministerio de Educación se equivocó muchas veces, sobre todo en el hecho de pensar, Patricia, que en marzo, abril, que todos estábamos en óptimas condiciones, todos los alumnos tenían internet, todos los alumnos tenían los recursos necesarios, la tecnología, todos los profesores estaban absolutamente actualizados, tenían el internet necesario o en óptimas condiciones. La verdad es que eso fue un desastre. Fue un desastre y en el poco andar los profesores pudieron hacer, porque ellos cumplen instrucciones, pudieron hacer los profesionales dentro de los que hacían teletrabajo, ya el programa de integración escolar, los docentes directivos, muchos de ellos, y los docentes de aula, tuvieron que hacer lo que se les pedía, incluso no estando de acuerdo muchas veces con las instrucciones que se les daba al sostenedor, pero había que hacerlo. Entonces, la verdad es que es muy compleja la situación. O sea, hay gente que está pasando hambre, que está pasando frío y lo tienen tapado de guía. O sea, ¿tú me puedes explicar eso? ¿Quién entiende eso? ¿A quién le importa una guía de estudio en un momento que está en pésimas condiciones, confinado ya, y por último que esté en buenas condiciones? O sea, mis hijas no entienden nada. Yo creo que un 20% de lo que les mandan. Yo no estoy preparada para atender porque a mí me enseñaron a sumar y a restar de otra forma. Mi profesora en la básica me enseñó, y ahora el que la resta, que agrega, el que uno, al final los confundí más los cabros. Entonces, el Ministerio de Educación, ellos supusieron que todos teníamos o el tiempo, que todos íbamos, si se iban los niños a cuarentena, nosotros también. Y hay muchos papás que tuvieron que reinventarse, que perdieron su empleo, o otros que tuvieron que seguir trabajando o apoyando a su otra familia y no estaban en condiciones ni de hacer tareas. O porque tienen un nivel escolar inferior al de sus hijos, simplemente. Entonces, esa situación, de verdad que no la supieron manejar, cometieron muchos errores. La verdad es que ahora no estamos preparados para volver. Yo creo que hay mucha gente que asumió ya que tiene como perdido el año escolar. Hay mucha gente que está perdido. Yo atiendo apoderados cuando vamos a la entrega de la canasta y uno hace un testeo con ellos. Y dicen, no, yo no voy a mandar a mi hijo, etcétera. Tiene que pasar más o menos 3 semanas de que se termine la emergencia sanitaria para que yo esté segura que es mi hijo, porque mi hijo es asmático, o etcétera, o yo tengo miedo, no sé qué. Yo creo que ustedes han escuchado relatos así, o ustedes mismos tienen esos miedos. Entonces, esta gente parece que no, como dice la Paola, le falta calle, efectivamente.
Así que claramente no estamos preparados, y menos, si no estamos preparados en Chile, menos en Fernando. Solo eso. Nadie está preparado para mandar a los hijos al colegio. Yo a mi hija está terminando cuarto medio y ella tiene súper claro que no vuelve a clase. Mi chiquitito tiene 9 años, es autista, menos vuelve a clase. Porque al menos va a poder andar con mascarilla, con guantes, distanciamiento social con él, está imposible. Así que no, nosotros estamos súper claras con la OFE y de hecho somos partidarias de no a la vuelta de clase. Oye, chiquilla, se nos acabó hace ratito la hora de programa. Quería darle las gracias por participar, darle las gracias por la garra que tienen para defender la educación, para defender a su gente. Sigan así. Esperemos que logren tener buenos resultados, que les empiecen a pagar los sueldos, que entiendan que son necesarios y que de eso viven. O sea, nadie trabaja por hobby, todos trabajamos porque necesitamos. Y nada, pues, o sea, insistir en la gente en que se eduque, que no es malo, que no es necesario que tengamos cuarto medio o un título universitario para aprender. Todos los días podemos aprender algo. Así que Paola, Magdalena, muchas gracias. Fue de verdad un honor tenerlas. Aprendí harto también hoy día con ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos. Así que un placer. A la OFE. Sí, muy feliz de haber estado y ojalá poder estar hablando otro día de otros temas también, de otros temas de educación. Yo totalmente disponible para otra invitación. Ojalá no hablar más de injusticias y hablar de calidad de educación, hablar de felicidad, hablar de montones de cosas más importantes, de construir mejores comunidades. Que gracias por la invitación. Exacto. Y un abrazo a todos y a todas. Feliz de haber estado con ustedes. Oye, sí, muchas gracias. Un gusto conocerte, Pati. A la Josefa igual, aunque habló poco en mi idioma. No habla. La felicito por el trabajo que realiza, porque también tenemos intérpretes de señas en los colegios y yo no conozco a ninguno que no sea un dulce. Así es que la verdad es que la felicito a la OFE por el trabajo que ustedes realizan como organización, por la defensa de los niños. La verdad es que es muy valorable, así es que chiquilla, admirable lo que hacen y gracias por invitarnos a nosotros. La verdad es que nos hubiera gustado, como dice Paola, haber hablado de un tema un poco más agradable y más grato, sobre todo para nosotros, pero obviamente que es una realidad lo que estamos viviendo y es necesario siempre que se sepa la verdad. Así es que le damos las gracias. Yo en lo personal mandarle un cariñoso saludo a todos los funcionarios de la Corporación Municipal, a los docentes y asistentes de la educación, en especial al sindicato que yo represento, y Napo, a San Fernando, que ojalá de verdad que despierte, pero que despierte de verdad San Fernando, ¿ah? Solo eso. Gracias. Esperamos que así sea. Bueno, darle las gracias a Josefa también por estar hoy día en la interpretación en lengua de señas. Así que muchas gracias, José. Ofe, palabras al cierre. Palabras al cierre, exactamente. Bueno, un gusto, Paola. A la Magda ya la conozco hace ratito ya. Estamos en la misma parada. Y bueno, reiterarte el apoyo, Magdalena, desde mi humilde página. Puedes contar con ella, puedes contar con mi muro personal también, que vamos a seguir dando la pelea. No voy a bajar los brazos porque detrás de cada profesor, detrás de cada educador hay un niño y detrás de cada familia también. Así que vamos, con toda la fuerza del mundo, seguir apañando. Y oye, estaba pensando el otro día, a veces pienso, el otro día que la plaza es harto grande, ¿ah? Podemos hacer distanciamiento total, así social de frentón. Porque está la plaza, está el frontis de la MUNI, más allá está para el lado del liceo. ¿Cómo que tendríamos un espacio más o menos importante para ir a hacer vida social? ¿No creen ustedes? Por favor, Oja, que con la PAO ya tenemos armado algo. ¿Ah? Bueno, yo digo, esa es una idea que se me ocurrió, no sé, a veces pienso, como te digo. No sirve. Ya. Harta garra nomás, chiquilla, harta fuerza. Un gusto haberte conocido, Paola, lo reitero. Magdalena, vamos que se puede. Y ya sabes, pues mi guache, aquí y estamos. A seguir luchando.
A seguir Josita, luchando nomás, un besito, chiquillas. un besito para nuestro bajito también. Un gusto, chiquillas. Bueno, Cuídense. ya chicos, Bye bye. este fue el programa de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos el miércoles nuevamente a las 20 horas. Así que recuerden que ahora adelantamos el programa por el frío, así que nos vemos el viernes a las 8 de la noche. Buenas noches.